Actividad 1. Lean atentamente la información del epígrafe anterior, localicen imágenes que reflejen su contenido y graben un vídeo explicativo de 8 minutos. Se valorará la adecuada selección de las imágenes, la claridad en la explicación, el uso del vocabulario específico, la precisión histórica y la originalidad del producto. Las primeras comunidades agropecuarias en la península ibérica. El Neolítico se inició hace 10.000 años en Próximo Oriente. Durante este periodo hubo diferentes transformaciones en la forma de vida de las personas, que dio lugar a la primera revolución económica de la historia de la humanidad. Sufrieron distintos cambios para que se produjera esa revolución. Esos cambios fueron, primeramente, la economía cazadora-recolectora, la única que había sido conocida por los seres humanos durante 1 millón de años, cambia. A partir de ahora, algunos grupos humanos logran domesticar las plantas y los animales, es decir, desarrollaron 2 nuevas actividades económicas, la agricultura y la ganadería. Surgen así las primeras comunidades agropecuarias del planeta. Además, la forma nueva de obtener los alimentos trajo consigo otro cambio radical en la forma de vida de las comunidades. Los seres humanos se hicieron sedentarios. Lo que ocurre con ser sedentarios es que crearon sus poblados. ¿En qué lugares? En los que sean favorables la agricultura y la ganadería. Y por ello nació la necesidad de defender y proteger el territorio de los ataques de los grupos vecinos, ya que era muy importante mantener la agricultura y la ganadería a salvo. Los yacimientos del Neolítico se encuentran por la zona mediterránea. Estos yacimientos se encontraban en cuevas y muy pocos casos en cabañas. Estas cabañas poseían corrales donde encerraban a los animales, aunque también se utilizaron las cuevas para encerrarlos. Se fabricó cerámica que permitía conservar y proteger los alimentos mucho mejor. Al comer más y poder cocinar la comida, la esperanza de vida creció y disminuyó la mortalidad. En los poblados neolíticos pronto comienzan a surgir unas primeras especializaciones del trabajo. Las nuevas actividades económicas necesitaban herramientas específicas para poder elaborar esas nuevas actividades y surgieron nuevas técnicas de fabricación de las herramientas. Por ejemplo, además de tallar la piedra para fabricarla, la pulimentaban, consolidándose lo que se ha denominado la tecnología de la piedra pulimentada, que es una piedra de textura superficial, cristalina, conseguida mediante un agente abrasivo. Abrasivo es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales. Ejemplos de abrasivos pueden ser el óxido de aluminio, la arena, el diamante o el carburo de silicio. Comenzaron a emplearse sistemáticamente nuevos materiales como pueden ser la arcilla para fabricar objetos de cerámica y las fibras vegetales para la fabricación de tejidos. Estos 2 nuevos materiales dan lugar a la alfarería y a la actividad textil. Cuando esto se consolida, el aumento de producción es notable. Con las mejoras de técnicas agrícolas y ganaderas aparecen los excedentes de producción, que serán destinados a una nueva actividad, la más importante de todas, el comercio. A mayor cantidad de excedentes, mayor será la riqueza del pueblo, lo que está en el origen de la primera división social del trabajo. Ya que unos tienen más riquezas que otros, tienen más beneficios. Por lo tanto, hay una división social del trabajo. Las nuevas formas de vida terminaron creando una mayor distinción social entre los miembros de las comunidades. Las personas más poderosas del grupo pasaron a ser las que defendían a la comunidad de los ataques enemigos y las que intermediaban con las divinidades para proporcionar las cosechas. Esto se convirtió en la fuente del poder, es decir, el comercio. Cuanto más poderosa era la persona, más tenía que defender el territorio y lograban más beneficios. Los dioses, tanto benignos o malignos, de estas sociedades agropecuarias serán aquellos fenómenos que beneficiaban o perjudicaban el desarrollo de sus cosechas y sus ganados. Para serles favorables, les rendían culto. Así surgieron las primeras ceremonias religiosas. Tal vez uno de los símbolos más visibles y llamativos del Neolítico fue la construcción de los primeros monumentos arquitectónicos de la historia de la humanidad, los llamados megalitos,
que los construyeron sin tener conocimiento realmente de lo que supone la arquitectura. Estaban constituidos en aquel entonces por piedras cuya extracción, transporte y erección demuestra que hay un punto que las comunidades ya hayan alcanzado y alcanzaron ese alto nivel de organización colectiva. Es decir, tiene que haber una coordinación entre individuos para poder crear esa arquitectura. Actividad 2. Una vez han leído ambas explicaciones, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál les parece más convincente? Expliquen por qué en una grabación de no más de 3 minutos. Nosotros hemos decidido quedarnos con la teoría número 2, que es la teoría evolucionista, debido a que la primera, la teoría difusionista, nos parece muy simple. En esta primera teoría se argumenta que la causa de la invención del Neolítico es el cambio climático del 10.000 a.C. Mesopotamia no tuvo glaciaciones, era un clima templado que se convirtió en desértico. Debido a esto, se produjo la emigración de los animales y que las plantas se secaran. El ser humano se vio obligado a plantar y hacer que los animales se reprodujeran. Pudieron darse estas circunstancias gracias a los ríos Tigris y Éufrates, y según esta teoría, la revolución neolítica se difundió a todo el mundo. La segunda teoría, que es la que nos convence más, desarrolla que un solo hecho no puede provocar un cambio tan importante. Y es verdad, un solo factor no puede ser el detonante para que se produzca la revolución neolítica. Defiende también la idea de que era un periodo interglacial y estos ya se habían producido durante el Paleolítico, por lo que no se sostiene muy bien la idea de que debido a estos periodos se haya producido esta revolución. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y no en el periodo del Paleolítico? Si el cambio climático fuera la única causa, en el primer periodo interglacial del Paleolítico debió de haber aparecido la agricultura. Además, Mesopotamia no fue el centro inventor como defiende la teoría difusionista, ya que si esto fuera así, se encontrarían los yacimientos neolíticos más antiguos ahí, y sin embargo aparecen en la península de Anatolia, concretamente en el norte. Hay diversos factores que explican el origen del Neolítico, y por lo tanto, muchas causas. El cambio climático tuvo su importancia, pero no fue la causa real. La más importante de las causas es el grado de evolución que tenían las sociedades del 10.000 a.C. Los pueblos habían adquirido grandes conocimientos a través de la observación de la naturaleza. De esta forma, esto les permitió en la llegada del cambio climático poder practicar la agricultura y la ganadería. Actividad 3. Lean atentamente la información del epígrafe anterior. Localicen imágenes que reflejen su contenido y graben un vídeo explicativo de 8 minutos. Se valorará la adecuada selección de las imágenes, la claridad en la explicación, el uso del vocabulario específico, la precisión histórica y la originalidad del producto. El Neolítico se introdujo en la península ibérica por la zona costera mediterránea, llegando por mar procedentes de Oriente entre el 6000 y el 4000 a.C. Estos pueblos introdujeron las plantas, trigo y cebada, y los animales que constituían su fuente de alimentación, que eran las cabras, las ovejas y los cerdos. Esta forma de vida se extendió desde Cataluña hasta Andalucía, llegó hasta el sur de Portugal y fue extendiéndose hacia el interior paulatinamente, siendo adoptada por la población autóctona cazadora-recolectora. El hecho de que lleguen a la península ibérica comunidades neolíticas no significa que la vida cazadora-recolectora desaparezca. Sigue siendo lo más común, la vida en cuevas y abrigos naturales. Sí es verdad que se practicaba un poco más la agricultura y la ganadería, pero la caza y la recolección seguían siendo muy importantes para el sustento de la comunidad. La principal fuente de alimentación de los primeros pobladores de la península ibérica era la ganadería. A partir del 4000 a.C. comienza una nueva fase en el Neolítico. El desarrollo de las nuevas técnicas y actividades económicas se acelera, a la vez que se produce una extensión hacia el interior de la península,
de las culturas neolíticas, que van siendo adoptadas por las poblaciones autóctonas. La agricultura va ganando terreno como fuente de alimentación. Los productos que se cultivan comienzan a ser más variados y a los cereales se le unen las legumbres. La caza y la recolección se siguen practicando, pero debido a que la agricultura va ganando terreno, éstas lo van perdiendo. Con la llegada del Neolítico, en el ámbito del arte, se desarrollan 3 nuevos tipos. El arte macroesquemático es caracterizado por ser un arte que se relaciona con los primeros agricultores. Está localizado exclusivamente en Alicante y coincide con los yacimientos neolíticos más antiguos. Este arte lo hacen los primeros grupos agrícolas, es decir, los primeros neolíticos que llegan. Luego estaría el arte levantino, localizado en el este de la península ibérica, que coincide con la primera zona de la península ibérica que se neolitiza. Son pinturas que se quieren enseñar, ya que se encuentran al aire libre y en lugares poco profundos. Este arte lo hacen los últimos cazadores-recolectores que van quedando y que se unen las influencias por los grupos neolíticos que llegan. Y por último, el arte esquemático. Es el más reciente, perdura hasta la Edad del Bronce y este sí se localiza en toda la península ibérica. En el final del Neolítico se produce un avance espectacular, que es el desarrollo de la cultura megalítica. Su seña de identidad son las construcciones con grandes bloques de piedra. Suelen tener escrito su significado simbólico, religioso y de entretenimiento. Nos hablan ya de comunidades muy bien organizadas y con un alto desarrollo técnico. El megalitismo se desarrolló en la época meridional, en la zona meridional de la península. En la zona costera atlántica, en Cataluña y en Aragón, no la podemos interpretar como una cultura de un pueblo concreto. Los megalitos no son exclusivos del Neolítico, puesto que la edad de los metales se siguen construyendo. 4. Lean atentamente la información del epígrafe anterior y analicen cuidadosamente el eje cronológico. Observarán cómo la metalurgia no presenta el mismo ritmo en todos los ámbitos del planeta. ¿Qué conclusiones importantes pueden ser extraídas de aquí? En los párrafos anteriores se dice que la Edad del Bronce supuso la primera globalización. Indudablemente se trata de una metáfora, pero ¿qué se quiere resaltar con esa expresión? Para responder a estas cuestiones, dedican 3 minutos de grabación. La edad de los metales, el origen de la sociedad es compleja. Imaginemos lo que debió suponer el paso de la piedra al metal como materia prima básica para la fabricación de armas y herramientas, ya que en el Paleolítico las únicas materias primas para el desarrollo tecnológico eran madera y la piedra. Y con la llegada de la neolitización ocurrió la aparición de los metales. La revolución de los metales comenzó en Oriente Próximo, pero no fue una cosa repentina. Su desarrollo llevó algunos milenios y los metales usados como materia prima fueron cambiando, en busca siempre de una mayor dureza y resistencia. Todo ello nos ha permitido dividir la edad de los metales en 3 periodos: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Nos adentramos en la edad del cobre, o llamada calcolítico. El primer metal trabajado por los seres humanos fue el cobre. Al principio se trataba de algunos objetos de cobre fabricados mediante el martilleo en frío de este mineral metálico. Posteriormente se descubrió la técnica para fundir algunos minerales y extraer el cobre líquido. Esa revolución de poder convertir el cobre en líquido supuso un gran desarrollo y avance de la metalurgia. Los ejemplos más antiguos que conocemos de la metalurgia se encuentran alrededor de 4100 a.C., ubicados en la zona actual de Irán, y los restos más antiguos del mineral metálico tienen una cronología de 6500 a.C. y proceden de la región actual de Irán y Turquía. El segundo periodo de la Edad de los Metales se llama Edad del Bronce. Se trataba de ir probando nuevos minerales o mezclas entre ellos que permitiesen obtener objetos más duraderos y resistentes. Así se llega al descubrimiento del bronce.
El bronce fue motivo de las primeras globalizaciones de la humanidad. Dicha metáfora quiere decir que en Oriente solo existía el cobre, pero que querían fabricar el famoso bronce que se forma uniéndolo al estaño. Ya que no tenían estaño, fueron en busca de él, por toda la costa europea, hasta llegar a la costa mediterránea. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron incluso a la actual Gran Bretaña, en busca de este metal específico para producir el avance de la metalurgia en Oriente, fabricando el bronce. Finalmente, la última etapa, conocida como la Edad del Hierro. En esta etapa se desarrolló la técnica metalúrgica para poder trabajar el hierro. Este es el metal más duro y resistente. El primer pueblo que desarrolló esta técnica fue el hitita, situado en la actual Turquía, con una cronología de 1600 a.C. hasta 1200 a.C. Para muchos pueblos de Oriente, como los sumerios o los egipcios, desarrollan la escritura sobre los metales y se relacionan con una nueva revolución denominada la Revolución Urbana, que dará origen a los primeros imperios y organizaciones. Actividad 5. Lean atentamente la información del epígrafe anterior. Localicen imágenes que reflejan su contenido y graben un vídeo explicativo de 8 minutos. Se valorará la adecuada selección de las imágenes, la claridad en la explicación, el uso del vocabulario específico, la precisión histórica y la originalidad del producto. La edad de los metales comienza en torno al año 3000 a.C., en la península ibérica. Comienza por lo más simple, el cobre. El calcolítico se desarrolla en Próximo Oriente en el quinto milenio y llega a Europa en el segundo milenio. La metalurgia se usa para fabricar armas, joyas, adornos, útiles de trabajo, etc. El cobre era un metal poco resistente y duradero, por lo que no sustituyó a las herramientas de piedra, simplemente se añadió como una nueva posibilidad. Su larga evolución buscaba una mayor resistencia, abundancia y una tecnología cada vez más compleja. La metalurgia del cobre se da antes en la península ibérica que en el resto de Europa. Se dan dos culturas. La cultura de los millares se desarrolló en la zona de las actuales provincias de Almería y Murcia, rica en yacimientos minerales. Su origen y fecha de inicio son aún tema de debate. Actualmente se considera que se inició en torno al 3000 a.C., debido a un desarrollo autóctono, es decir, que serían las poblaciones neolíticas de esta zona las que iniciaron la metalurgia del cobre, aunque fuera por influjo de pueblos orientales. La cultura de los millares mantuvo contacto con pueblos del oriente mediterráneo e incluso del norte de Europa, lo que sabemos por objetos de esta procedencia encontrados en algunos de sus poblados. Su cerámica típica se decoraba con diseños oculados, es decir, con forma de ojos y líneas geométricas. El poblado de los millares estaba situado estratégicamente próximo a las minas del cobre de la Sierra de Gádor y al lado del río Andarax. Está construido sobre una colina de unos 50 metros que ocupa entre 4 y 5 hectáreas. Cuenta con 3 murallas sucesivas reforzadas con torres de planta semicircular y bastiones. En el interior se encuentra una ciudadela amurallada y con numerosas defensas exteriores. Tienen organización social compleja y diferencias de riqueza. Los sepulcros son de falsa cúpula y tienen corredor. Tenía al lado una necrópolis megalítica, con tumbas toloi, pasillos compartimentados y cromlechs concéntricos. Es una cultura de mezcla indígena, megalítica y foránea. La economía era agrícola y ganadera. La otra cultura es la cultura del vaso campaniforme. Esta cultura del periodo calcolítico se desarrolla entre el 2200 y el 1700 a.C. Se trata de una cultura difundida por toda Europa y que se distingue por la presencia de cuencos y vasijas cerámicas con forma de campana invertida y por los ajuares funerarios que son elementos de cobre y cerámicos depositados en las tumbas junto al difunto. Esto demuestra la existencia de diferencias sociales. La creencia de que era una cultura homogénea ha dado paso a la opinión de que eran distintos grupos étnicos, en épocas y lugares diferentes, en lo que parece ser una extendida moda cultural que daba prestigio social.
Fue usado por los pueblos megalíticos, así como por otras culturas calcolíticas. La Edad del Bronce. La Edad del Bronce se inicia en torno al 1700 a.C. Se plantea la posibilidad de que la nueva técnica fuera aprendida por las comunidades calcolíticas del sureste peninsular, debido a su contacto con gente del oriente. El bronce se obtiene mezclando cobre y estaño. Se dan dos culturas principalmente. Cultura de Largar. Data del 2000 al 1300 a.C. aproximadamente. Se localiza en el sudeste peninsular, es decir, Almería y Murcia. Sus poblados estaban situados en zonas de fácil defensa, con pequeñas viviendas cuadradas o circulares, rodeados de murallas. Sus habitantes enterraban a los muertos en el suelo de las viviendas, a veces dentro de grandes vasijas. Se han encontrado más de 1000 sepulturas. Los ajuares encontrados nos permiten conocer que existía una clara jerarquización social en la comunidad, es decir, el poder estaba centralizado en reyes o en jefes militares y religiosos. El bronce manchego o la cultura de las motillas de la Mancha tuvo un desarrollo cultural más lento, debido a su localización en el centro de la península. Cuando hablamos de motillas nos referimos a una civilización sedentaria que tuvo lugar durante la Edad del Bronce Medio, es decir, del 1500 al 1200 a.C. Esta civilización se desarrolló en La Mancha, en gran parte de las provincias de Ciudad Real y Albacete. La Motilla fue un poblado fortificado situado en llanura, que ocupa de forma casi exclusiva las vegas de los ríos y las depresiones pantanosas. Estas fortalezas circulares tienen una disposición de anillos concéntricos, en torno a una gran torre central, de planta rectangular o cuadrada, con una gran envergadura, que llega a medir hasta 6 metros. Los enterramientos son individuales y aparecen en cistas junto a las murallas.